Marcos capítulo 12. Versículo 1, por favor. Los labradores, ¿qué? Malvados, ¿verdad? Ahora vamos a ver también, habla de viñas, y bueno, vamos a leer esta parte, pero sin embargo hoy quiero, antes de iniciar, dar una introducción acerca de un poco de la parábola. Y bueno, pues esta parábola primeramente es una parábola que tiene varias analogías en este caso, en otros lugares de la Escritura. No tan solo está en Marcos 12:1, sino también se encuentra en el libro de Mateo, y también hay una parábola muy semejante a ella que también está en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 1. Y bueno, entonces quiere decir que desde el Antiguo Testamento viene hablando la parábola, la vuelve a hablar en Mateo y la habla nuevamente en el libro de Marcos, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que es una parábola que es profética en el Antiguo Testamento, aunque viene el cumplimiento en el libro de Marcos y Mateo nuevamente, pero es dirigida a los judíos, ¿verdad? Aún no aparecíamos nosotros en la primera parábola de Isaías, no era dirigida hacia nosotros, porque recuerden que, bueno, el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios, ¿no? Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento pues estaba dirigido a ellos. Sin embargo, hay profecías y ya se empieza a hablar de los gentiles, ¿verdad? O sea, de nosotros, ¿no? Y esta parábola da pauta y es muy, muy, muy bonita, muy instructiva en este sentido, porque al final nos da la apertura de la salvación a nosotros, ¿no? Aunque prácticamente toda la instrucción está dada al pueblo judío, observen. Sin embargo, si hacemos una analogía, el día de hoy nos encontramos en la misma circunstancia cuando fue dirigida la parábola al pueblo judío. Hoy en día estamos parados en lo mismo nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a leer un poco en el libro de Marcos capítulo 12, dice: los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, ¿no? Tenemos que entender por qué Jesús enseñaba por parábolas. Que Jesús quería enseñar por parábolas porque era tomar los contextos que había en ese momento. Se llaman dispositivos didácticos. Tomaba las semillas, tomaba las viñas, tomaba las plantas, tomaba los lirios, tomaba todo lo que había a su alrededor y aplicaba una didáctica para enseñar, porque él era un maestro, ¿verdad? Es el maestro de maestros y él trata de enseñar y ser muy claro en ese momento. Nosotros de repente no lo vamos a entender tan claro porque pues no sabemos en muchos contextos. Algunos alcanzamos a ver que es una viña, pero no es algo muy común en nuestras vidas, ¿no? Si hoy estuviera Jesús aquí, seguramente agarraría el amaranto, ¿verdad? Seguramente agarraría esos plantíos y nos explicaría. Las personas que no conocen esa planta, pues obviamente dirían, pues tendrían que ir al significado y buscar un poco de la historia de Tulyehualco, ¿verdad? Y ver cómo se sembraba, en qué época y por qué es que él hacía una analogía de ese contexto. Lo mismo podemos ver el día de hoy cuando nos habla y nos va a hablar de muchas cosas que en algún momento no entenderemos, pero tenían un significado en ese momento. A estas cuestiones podríamos encontrar inclusive en partes de la Biblia donde vamos a usar hebraísmos, ¿no? Es como decir modismos hoy, ¿no? Como un modismo que podemos manejar aquí, ¿no? Pero obviamente pues ellos los entienden ahí porque el modismo viene del contexto cultural de cada persona. Pero bueno, vamos a continuar leyendo y dice: un hombre plantó una viña, la cercó de vallados, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías, dice el 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero aprendiéndole le hicieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Dice: volvió a enviar otro y mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Dice: por último, teniendo aún un hijo suyo, lo envió también a ellos diciendo: ¿tendrá respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña.
¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban aprenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud, dejándole, se fueron. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos viendo? Que estaba dirigiendo la parábola hacia algunas personas en ese momento. Esas personas a las cuales se estaba dirigiendo, pues obviamente eran los fariseos, los heveos, los jebuseos, los escribas de esa época, ¿verdad? Estaba dirigiendo, eso quiere decir que estaba dirigido al pueblo de Israel y específicamente a los judíos, ¿no? Eso tenemos que entenderlo, que en este momento, si nosotros la vemos, está dirigida a ellos, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde nos lleva en este orden. Y vamos al versículo número 1 del libro de Marcos. Dice: los labradores malvados, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre, ¿qué representa el hombre? El hombre representa al Padre, ¿verdad? A Dios. Dice, plantó una viña. Eso quiere decir que ¿quién fue el que plantó la viña? Dios, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la viña representa el pueblo de Israel, el pueblo escogido, la tierra de donde fluye leche y miel. Recuerden que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿verdad?, de la esclavitud, y fue llevado a una tierra donde fluía, ¿qué? Leche y miel. Esa era la viña del Señor. Él quería llevarlos a algo bueno, algo malo, algo bueno. Y entonces los llevó a esa viña, ¿verdad? Pero el pueblo escogido, en ese momento, cuando habla que entregó la viña, obviamente no se la entregó al pueblo, sino la viña fue entregada ¿a quién? A los sacerdotes, a los que dirigían la parte espiritual en ese entonces. Fueron los dirigentes los que fueron hechos responsables en este sentido, ¿no? Y dice más adelante, dice, la cercó de vallado. El vallado en nosotros representa la protección de Dios. Un vallado en este momento es todos aquellos que están bajo la protección ¿de quién? De Dios. En el momento cuando ellos llegaron a las tierras prometidas, iban a estar bajo la ¿qué? Bajo la protección de Dios, ¿no? Siempre y cuando el pueblo estuviera conforme al corazón ¿de quién? De Dios, bajo sus ordenanzas, bajo sus estatutos, ¿no? Estamos viendo solamente al pueblo ¿qué? Al pueblo judío. Hoy también hay una analogía hacia nuestras vidas, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Si no, aquí dice que un vallado, y quiero que vayamos a Salmo 125, por favor. Versículo número 1 y 2. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que la viña del Señor, entonces era un lugar que había creado Dios, que los había llevado ahí, que había formado para ellos esa viña. Pero no tan solo era una viña, sino que necesitaban aún estar en esa viña, ¿una qué? Una protección, ¿no? Entonces, quien está en esa viña siempre va a estar como protegido, ¿no? En ese sentido. Ahora, luego dice, cavó un lagar, fíjense, dice que cavó un lagar. Si nosotros viviéramos en esos contextos, podríamos entender que es un lagar, pero sin embargo decimos, bueno, ¿qué será un lagar? El lagar es un lugar fortificado que hacían. Si ustedes leen también la vida de Gedeón, habla que él se escondía en lagares, ¿no? Dice que se escondía porque venían los madianitas y lo atacaban. Entonces quiere decir que era un lugar donde se protegían cada uno de ellos. Así es que podíamos ver que es un lugar de protección, pero también era un altar. En este sentido significa que era un altar, era un lugar donde se hacían sacrificios, donde se guardaba el fruto de la viña. Observen, eso representa hoy en día, y para los judíos representaba el fruto de sus obras, el fruto de lo que eran, ¿no? Para nosotros hoy representa el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, el gozo, la mansedumbre, ¿no? Representaría hoy en día el fruto del Espíritu Santo. En ese momento, en ese lugar, ¿verdad? Ellos guardaban esas cosas valiosas, ¿no?
porque era una protección. Vamos a decir que el día de hoy, el hombre, ¿dónde guarda eso? En su corazón. Quiere decir que nuestro lugar, y nuestro lagar, ¿dónde sería el día de hoy para nosotros? ¿Sería qué? Nuestro corazón, hablándolo de una manera simbólica, ¿no? Y dice más adelante, y edificó una torre. Una torre es un lugar alto, fíjense, un templo, ¿no? Normalmente en los lugares altos no se refería a una torre como la que hoy vemos, ¿verdad? Y conocemos, sino se refería a un lugar alto, ¿no? En una torre se puede, ¿qué? Se puede vigilar. ¿Quién está en los lugares altos? Es Dios. Dios está en los pensamientos más altos que podemos tener, en los pensamientos más santos, ¿verdad? En los pensamientos más sabios, ¿no? En ese momento representaba la torre la mentalidad de Dios, el lugar alto, el templo, ¿no? El templo donde estaba Dios, ahí representaba. Sin embargo, entonces tenía una viña, pero no tan solo la viña representaba un lugar bueno de producción donde podían producir, pero no habla una producción en el sentido humano, donde se producían frutos, pero no frutos como piñas, como papayas o como otro tipo de frutos, sino hablaba porque la viña representa las uvas, ¿no? Es un viñar, es un lugar donde se siembran la vid, donde hay uvas, pero aún la uva tiene ciertas representaciones que ahorita vamos a ver más adelante, pero cuando habla acerca del lagar y de la torre, habla de la vigilancia y del fruto que cuidaban, que deberían de cuidar y que deberían de guardar en ese lugar, ¿no? Que hoy, pues algunos, aunque no hemos visto todavía cómo hacer una analogía hacia nuestras vidas, pero podemos entender, ¿no? Ahorita que vemos los significados, qué es lo que Dios habla en nuestras vidas, ¿no? Y dice más adelante, ya que construyó el vallado, cavó el lagar, edificó la torre, y dice, y la arrendó a unos labradores. Tengo que darme cuenta, los labradores, ¿qué representan? Representan los sacerdotes, los fariseos y los escribas en ese momento. Porque acuérdense que era cuando Jesús estaba contando esto, se lo estaba contando a los fariseos, a los sacerdotes y a los escribas, ¿verdad? Al final de la parábola nos muestra y nos dice que ellos se enojaban porque sabía que se las estaba aventando ¿a quién? A ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, la parábola quería prevenirlos a ellos. Esta parábola era una parábola que estaba previniendo al pueblo, como hoy en día, ¿no? Nosotros estudiamos la Biblia porque Dios quiere llevarnos por un buen camino. En ese sentido, ellos no se daban cuenta. ¿Cómo estaban estas personas? Bueno, pues ahorita vamos a ver cuál fue la condición. Y dice entonces que los labradores y se fueron, ¿hacia dónde? Se fueron lejos. Versículo 2, dice más adelante. Y a su tiempo envió a un siervo, dice, a los labradores. El siervo representa los profetas del Antiguo Testamento, representa a prácticamente todos, ¿no? Bueno, puedo mencionar aquí profetas mayores, menores, pero pensemos un momento en que representaría también en este caso a Juan el Bautista. Y la respuesta es sí, aunque aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, pero en realidad esa parte que se cuenta de Juan en el Nuevo Testamento pasa a ser parte del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento está considerado como a partir de la crucifixión de Cristo, ¿no? Cuando Cristo da su vida por nosotros, ahí empiezan los cristianos, empieza el Nuevo Testamento, pero bueno, tiene una parte que los une, ¿no? Entonces dice que el siervo representa a los profetas, y quiero que vayamos a Marcos 6, 14, 20, por favor. Marcos 6, 14, 20. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Sí. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te lo recompensará. Perdón, me equivoqué, no es esa cita, perdónenme. Espérenme, ahorita se las doy, permítanme un momento. Pero bueno, representa el siervo, dijimos, representa entonces a los profetas, ¿verdad? Si ustedes ven la parábola, son mandados varios siervos. Sin embargo, a ninguno de ellos, ¿qué? Escucharon. Los profetas fueron mandados y la mayor parte de los profetas todos terminaron
algunos muertos, algunos golpeados, ¿no? Algunos desechados, ofendidos, humillados, ¿no? Hoy si nos damos cuenta, dice la palabra que la palabra toda es una palabra ¿qué? Profética en ese sentido. Ahora, si es una palabra profética, ¿se han dado cómo golpea la palabra? ¿Sí o no? Y confronta. Llega un momento donde la gente, fíjense, es tan confrontada que aún se llega a enojar con nosotros los pastores. No toda la gente, pero tampoco toda la gente se enojaba, pero la mayor parte llega, se molesta. ¿Por qué? Porque su vida es confrontada, porque quieren ver a Dios a su manera. En este momento ellos, aunque fueron llevados a ese lagar, pero empezaban a vivir ahí, pero querían hacer con la viña lo que ¿qué? Lo que ellos querían. Y no es lo que uno quiera, sino es lo que la palabra dice. Ahora, los profetas cuando iban a confrontar al pueblo de Israel, ¿ustedes creen que iban a decirles todas las cosas y todas las bendiciones económicas, todas las bendiciones materiales que iban a obtener? Y la respuesta es no. Siempre eran confrontados del pecado. Una característica de un profeta es que siempre va a confrontar al pueblo y lo va a llevar a que viva una vida de santidad. En este sentido, por eso es que este siervo había sido enviado, pero había sido enviado para que recibiese de estos el fruto de la viña. Fíjense, el fruto de la viña es el fruto de la vid. Hay una parte de la Escritura donde habla que el Padre es el labrador, ¿verdad? Y Jesús es que la vid y nosotros somos los pámpanos. Aquí habla en la parte del versículo 2, dice: y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. ¿Qué iba? Él plantó su viña, la encargó, ¿verdad? Y la dejó ahí para venir y recoger el fruto que a él le tocaba. Ahora, ¿habían disfrutado del fruto ellos también? Sí, pero él iba a recoger un fruto, ¿no? Sin embargo, en ese momento dice que ¿qué? Mas ellos, versículo 3, tomándole de le golpearon, fíjense, en lugar de darle lo que era suyo, le golpearon y le enviaron y le enviaron con las manos vacías. Eso quiere decir que no le dieron nada. Versículo 4, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, fíjense, y también le enviaron afrentado. Vamos a ver Marcos capítulo 6, versículo 14, por favor. Y vamos a ver aquí una parte donde cuando la parte de Juan el Bautista, saben que Juan el Bautista fue decapitado, ¿verdad? ¿Y saben por qué fue decapitado? Porque confrontó el pecado ¿de quién? Del rey Herodes, ¿no? Le dijo que él estaba viviendo una vida inmoral ante los ojos de Dios. Sin embargo, cuando fue confrontado, ¿qué pasó? Le cortaron la cabeza. Y vamos a ver aquí, el 14, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Ahí ya estaba viendo a Jesús, fíjense, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista, ¿a qué? Resucitado de los muertos, ya lo había matado ahí. Dice, por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, puros profetas. Otros decían, es un profeta. Algunos de los profetas, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces nos damos cuenta aquí que entonces los profetas eran perseguidos, sí, pero tenían un llamado, y el llamado era a llevar al pueblo en la dirección que Dios quería, ¿no? Hoy la palabra, esta palabra es una palabra, dice que toda la palabra es profética, ¿verdad? Y hoy nos habla la Escritura acerca de que cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta qué está sucediendo con nuestras vidas, aunque el día de hoy la viña se está dirigiendo ¿a quién? Al pueblo judío, pero ahorita vamos a hacer esa parte de analogía. Dice más adelante, versículo número 5, y regresamos a la parábola, por favor. Dice, volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a uno y matando a otro. Por último, teniendo a un hijo suyo, ese hijo suyo, ¿quién representa?
Jesús. Dice, teniendo un hijo suyo, dice, amado, lo envió también a ellos, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Y la respuesta es que entonces fue enviado, ¿quién? Jesús, a la viña, ¿verdad? A su viña, fue enviado a su pueblo, en este caso es el pueblo de Israel, porque Jesús cuando vino no fue enviado a nosotros, a los gentiles, sino fue guiado a su pueblo judío, y lo dice el libro de Juan, ¿no? El capítulo 1 habla acerca de la venida del Señor Jesús. Sin embargo, ellos llegaron y vamos a ver qué hicieron. Lo recibieron con aplausos, ¿verdad? Lo glorificaron, lo obedecieron. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Le fue igual que a los profetas, ¿no? En este sentido. Entonces dice más adelante, el 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, ese es el heredero. O sea, ¿se dieron cuenta que sí era o no? Esto quiere decir que los fariseos, los jebuseos, los saduceos y los escribas se dieron cuenta quién era Jesús. Sí se dieron cuenta que era el Hijo de Dios y el heredero. Lo sabían, fíjense. Y lo dice aquí, ¿no? Que ya lo sabían ellos. Sin embargo, dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid y ¿qué? Y matémosle. Si tú lees en lo consecuente, en los evangelios habla que organizaron cómo matarle, ¿sí o no? Sí, lo querían matar. Dice, y la heredad será nuestra. ¿Qué es lo que querían hacer? Ellos querían quedarse con la viña. Ellos eran la representación, fíjense, de la parte espiritual en la tierra, ordenada por Dios eran ellos, ¿no? Sin embargo, ya no habían dado cuentas del fruto que tenía que dar el pueblo, y el pueblo estaba siendo desviado, ¿sí? Hoy había ya mandamientos ¿de qué? De hombres. Había más legalismo, había más dogmas en cuestiones humanísticas que en las cuestiones de la Escritura. Tan es así que Jesús les decía, ¿no? Le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, no? Pues ellos ya tomaban como algo de parte de su religión el lavarse las manos. Y Jesús les decía, ¿y por qué no obedecen ustedes la ley, no? ¿Por qué no obedecen a Dios? Y dejan de inventar y de hacer sus cuestiones. Eso quiere decir que los frutos que ellos estaban dando no eran los que Dios esperaba en sus vidas. Por lo tanto, entonces dice que envió un profeta, envió otro profeta y envió por último ¿a quién? A su hijo amado, y que tampoco le quisieron escuchar. Sí lo reconocieron, pero no quisieron escucharlo. Y entonces en ese momento dice ¿qué le hicieron? Lo querían matar, ¿no? Ok, dice ahí, vamos a leer el Salmo 2:12, por favor. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues si se inflama de pronto su ira, bienaventurados los que en él confían. ¿Qué está pidiendo ahí? Ya estaba diciendo que ¿qué? Que al Hijo ¿qué? Honrarle, ¿no? Ahora pregunto, ¿este libro de los Salmos ellos ya lo habían leído o no? Sí, y dijeron que cuando viniera el Hijo, ¿qué tenían que hacer? Honrarle. Y sabían que si no le honraban, ¿se iba a qué? A enojar. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Pregunto, ¿el pueblo judío confió en el Hijo de Dios? No. Y ahí es donde entonces tenemos que empezar a darnos cuenta cómo es que el panorama se va abriendo hacia dónde. Hacia todos nosotros, ¿no? Y lo dice el libro de Juan, ahorita lo vamos a leer. Hasta ese momento, la salvación, el Salvador que había llegado estaba destinado ¿para quién? Para esa viña. ¿Nosotros éramos parte de esa viña? La respuesta es no éramos parte de esa viña, porque era solamente y exclusivamente para el pueblo judío, ¿no? Y la parábola nos enseña cómo es que nosotros hoy tenemos acceso a la gracia del Señor. Sin embargo, si estuviéramos parados en ese momento, estamos destituidos de la gloria de Dios en ese entonces, ¿sí o no? Sí, porque nosotros éramos todos los gentiles, ¿no? Y Él había venido a su pueblo amado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante y vamos a Mateo 23. Mateo 23, por favor. 33. Dice, venid y matemos, le dice el versículo 7, ¿no?
Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle. Leamos esta parte para poder entender esto de matémosles. Dice 33, serpientes, dice, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios, escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, ¿no? O sea, estamos viendo que aquí confirma que todo eso que estaban haciendo, y se los estaba diciendo a ellos, todo esto están haciendo, y todo esto viene desde el Antiguo Testamento, que fue sembrada la viña y que no, el pueblo no quería obedecer, su pueblo se había desviado, se estaban confundidos, ¿no? Tan es así que hoy en día podemos ver cómo el pueblo fue totalmente destruido, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, donde indica qué sucedió con el pueblo judío. Y hoy en la historia, si tú te metes a estudiar un poco de historia, no hablando de la Biblia, te darás cuenta de los exilios en que cae el pueblo judío, ¿no? Y cómo es que es perseguido y cómo es desolado, ¿no? Es esparcido por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, ¿aún qué crees? ¿Dios les ama o no? Aún Dios les ama, ¿no? Y veíamos en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que aún tiene ahí un remanente para ellos, ¿sí o no? Todavía tiene una oportunidad más, ¿no? Esperemos que se conviertan, aunque hoy hay judíos convertidos al cristianismo, y la respuesta es sí, pero son muy pocos los que se han convertido, ¿no? Ok, vamos más adelante. Dice, venid, matémosles, y la heredad será, ¿qué? Nuestra. ¿Cuál es la heredad? Fíjense, vamos a Hebreos 2:3, por favor. Vamos a ver cuál es la heredad que la Biblia nos interpreta esa parte. Hebreos, capítulo 2, versículo 3, por favor. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad, ¿no? Perdón, más arriba, el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando, dice, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se les anunció la salvación o no? Vino el Señor, anunció la salvación al pueblo, el pueblo quiso escuchar, el pueblo no quiso escuchar, no escuchó a Jesús, ¿no? Y vamos a regresar nuevamente a la parábola, al versículo número 8, por favor. Entonces dice que lo querían matar, pero entonces en el 7 termina diciendo que tomarán su heredad, y en el 8 dice, y tomándole, ¿le qué? Le mataron, fíjense, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hicieron? Eso está hablando en la parábola, pero entonces ya está diciendo lo que a Jesús le iba a suceder, y les está diciendo lo que van a hacer. Sin embargo, ellos pues se quedan sorprendidos, ¿no? ¿Y estaban enojados o estaban contentos? Estaban muy enojados, ¿no? Estaban muy, muy enojados porque les había dicho que todo lo que ellos habían hecho, les dijo sepulcros blanqueados, fíjense. Les dijo, son blancos por fuera, pero por dentro están muertos, ¿no? O sea, les está hablando y los confrontó muy fuertemente en términos muy, muy drásticos, ¿no? Que a veces también a la iglesia, cuando se le confronta, algunos, ¿qué creen? Algunos también se enojan. El asunto es que lo que leemos es que es la palabra. Y tú puedes tener tus pretextos y tus argumentos, pero la palabra finalmente se cumplió. ¿Ellos estaban enojados? Se enojaran, se ponían contentos o no, la palabra se cumplió o no. Sin embargo, si ellos hubieran cambiado su actitud y hubieran recibido al Señor y hubieran obedecido y hubieran dado frutos de lo que tenían que dar, hoy su situación del pueblo judío sería ¿qué? Totalmente diferente. Pero tal vez la de nosotros, ¿qué creen? Sería peor, ¿no? Entonces no podemos decir, pues gracias a Dios porque ellos no se salvaron y nosotros sí, no.
Pero sin embargo sabemos que Dios tiene sus planes, ¿no? Siempre, y no se le va uno solo al que se le anuncia el Evangelio y le dé la oportunidad de salvación, ¿no? Ok, entonces dice, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Vamos a Hebreos 10:5, por favor. Hebreos 10:5. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice, y ciertamente todo sacerdote está hasta día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Esto qué estaba diciendo? Estaba diciendo que ya los sacrificios que se hacían, todo lo que había sido quitado, y venía Él ahora ¿qué? A pagar los pecados de todos por su muerte. ¿De los judíos? Sí. ¿De los gentiles? También. Pero a ellos ya se les había anunciado el Evangelio. Sin embargo, en algunos momentos por ahí vemos a Pablo donde es enviado a los gentiles ya. Él todavía aún persiste en querer convertirlos, pero dice que no, que él vaya hacia los gentiles. ¿Por qué? Porque es dirigido después del cumplimiento de esta parábola, entonces es dirigido el Evangelio ahora a los gentiles. La salvación es la puerta abierta hacia nosotros, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Dice, más adelante, versículo 9 de la parábola, regresamos al libro de Marcos, dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Fíjense, pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña? ¿Les va a hacer una fiesta, creen? ¿Qué hará? Después de lo que hicieron, mataron a sus siervos, a sus profetas, ¿no? Humillaron a su hijo, lo mataron, ¿no? Lo crucificaron. Dice, ¿qué pues hará el Señor de las viñas? O sea, la respuesta está haciendo una pregunta y les dice, ¿y qué creen que va a hacer el Señor de las viñas con todos ustedes? Y obviamente pues no les va a agradar. Y luego dice, vendrá y destruirá a los ¿qué? A los labradores. ¿Quiénes eran los labradores? Los escribas, los fariseos, todos los sacerdotes. Dice que iban a ser ¿qué? Destruidos. Fíjense, algo importante donde ustedes tienen que darse cuenta. Hacia dónde va un pueblo y hacia dónde va una iglesia es la responsabilidad de quién. Si se dieron cuenta, no fue con los que vivían en la viña. Si representamos hoy la iglesia, ¿hacia quién se estuviera dirigiendo en este momento? Hacia mí. Entonces, vean la magnitud y la responsabilidad de en algún momento, con cualquiera de ustedes, de apapacharles un pecado. ¿Qué hacían ellos? ¿Estaban apapachando el pecado, sí o no? Sí. Nosotros tenemos una responsabilidad como pastores, ¿no? En el sentido de decir una cosa o decir otra. Lo que Dios quería era frutos de acuerdo a ¿qué? A la Escritura, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a mostrar la Escritura y decirles lo que Dios quiere. Yo les pregunto, ¿lo que los profetas decían era lo que Dios quería o lo que los profetas querían? Pero los mataron a ellos. ¿Sí estamos? Ahora, fue enviado su Hijo a traer ¿qué? El Evangelio. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. Y mataron a su Hijo. Ahora, ¿qué sucede con nosotros cuando les decimos esto sí, esto no, aquello dice la Biblia, esto así, así? Les pregunto, ¿somos nosotros o es la Escritura, es su palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Si nosotros permitimos para el gusto de ustedes el que las cosas vayan por aquí, ¿qué creen que va a pasar? Nos va a ir mal a todos, pero más ¿a quién? A nosotros, ¿no? Ahora, si yo hago y en lugar de que ustedes hagan algo correcto bíblicamente, yo lo desvío que no lo hagan bíblicamente, también viene hacia mí. ¿Se dan cuenta cómo aquí la sentencia va sobre
los ministros, aunque el pueblo también, porque el pueblo es dirigido, ¿no? Entonces, si yo les digo, vámonos para acá, está el cielo y es el infierno, ¿a dónde van a entrar todos? Pues al infierno, ¿no? Entonces, esa parte, deteniéndonos un poco, es algo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Porque la dirección de los pastores, ¿no? La responsabilidad que hay en el sentido que siempre va hacia los líderes espirituales, ¿no? Entonces hay un gran compromiso para nosotros y de verdad que a veces lee uno la escritura o cuando vienen situaciones o problemas, pues de verdad que a veces no sabemos ni qué hacer, ¿no? Pero obviamente decimos no sabemos qué hacer, pero en lo que nos ilumina la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que la palabra diga, ¿no? Y a veces va así como diciendo, híjole, ¿qué hacemos aquí, no? No es fácil para nosotros, pero sin embargo para ellos era sencillo, no, pero se olvidaron de la palabra de Dios e hicieron y pusieron mandamientos que ellos ¿qué? Creían que estaban bien, y el pueblo fue empezado a enseñar en una religión combinada con mandamientos y terminaron en esta situación, ¿no? Y dice más adelante, dice, y vendrá y destruirá a los labradores, fíjense. Cuando dice destruirá, fue que destruyó en ese momento al pueblo judío, 70 años después de Cristo. En el Coliseo romano se detecta una cosa que pueden detectar muy fácilmente, y métanse y pónganle ahí quién construyó el Coliseo romano. 70 años después de Cristo los judíos son tomados por esclavos nuevamente. El Coliseo romano fue construido por esclavos judíos, fíjense. Entonces volvió a la esclavitud, ¿sí o no? Nuevamente, ¿por qué? Por la situación que vivieron, ¿no? en su vida, y obviamente la representa la parábola. Y luego dice, los labradores, dice, y dará a su viña a otros. ¿De quién habla esos otros? Levanten su mano, así todos. Somos nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Dice, y dará su viña a otros. Y eso representa, vamos al libro de Juan, Juan capítulo 1, por favor, versículo 11. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya vieron cómo conjuga la parábola? ¿Lo recibieron o no? No, lo mataron, ¿verdad? Bueno, sí lo recibieron, pero a golpes, a palos, ¿no? Y a burlas y a escupitajos y a todo. Dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, eso a quienes, como ellos no quisieron, entonces se abrió una puerta a nosotros, y entonces nos dio potestad de ¿qué? De ser hijos de Dios. Ahora, no a todos, sino a todos los que ¿qué? Que creemos en Él, ¿no? A esos nos dio o potestad de ser hijos de Dios. Dice el 14, 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14, nada más hasta ahí. Entonces quiere decir que se abre una puerta para que entonces nosotros tengamos acceso a la salvación. Sin embargo, hoy podemos ver que el pueblo judío espera a Cristo todavía, espera a un Salvador, cuando el Salvador ya vino, y viene ¿por qué? Por segunda vez, ¿verdad? ¿A qué viene? ¿A ver a su viña o ya no hay viña? Sí, ahora ¿a quién se ha sido entregada la viña? A nosotros, a todos nosotros se nos hay. Dice que somos reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Todos somos sacerdotes, todos hemos ido a participar. La viña hoy, ¿quién crees que es? Es la iglesia. Esta es la viña, es la iglesia. Y todos nosotros hoy representamos los frutos, ¿cómo? Con los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que a cada uno de ustedes es una planta de esa y va a representar un fruto. ¿Qué fruto hay aquí de nosotros? Eso es lo que él va a ver, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a platicar un poquito más a fondo esa parte, y vamos al versículo 10, por favor. Dice, ni aún esta escritura habéis leído. Fíjense lo que le está diciendo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Observen, ¿qué es lo que está explicando? Dice, ni aún esta escritura habéis leído. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo esta parte que voy a leer ahorita, esta parte viene en el Antiguo Testamento y viene en el libro de los Salmos. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿A qué se refería? Tenía dos simbolismos. Bueno, un simbolismo material y un simbolismo espiritual. O sea, hace una analogía de algo. Normalmente en los palacios, en los lugares donde eran construidos los altares, vamos a decirlo,
había arcos. ¿Sí han visto unos arcos así grandes que construyen? Ahora, todas las piedras son piedras muy fuertes, ¿no? Pero en medio hay una piedra, primero van cuadradas, ¿sí? Pero ya para cerrar así tienen que hacer una piedra con una punta, ¿sí han visto? Como un triángulo. A esa piedra se refiere. Si esa piedra tú se la quitas a ese arco, ¿qué creen que pasa? Se cae. Y vuelvo a leer lo que está diciendo. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa viña estuvieron edificando, ¿sí o no? Sí, porque enseñaban otras cosas, pero lo más importante, ¿quién era? Era esa piedra angular, era el eje y la fuerza de todo lo que hay. Ahora, ¿qué sucede hoy si nosotros nos damos cuenta y lo llevamos un poquito a nuestras vidas? También habla de esa piedra angular. Si nosotros hoy esa piedra angular, ¿verdad?, la desechamos de nuestras vidas, viene y sucede algo parecido a lo que le sucedió a ellos, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a dar un repaso, pero ahora viendo una analogía hacia la congregación. Vamos a continuar ahí leyendo, dice, y quiero que vayamos al libro de los Salmos 118, por favor, y vamos a ver a qué se refería esta parte donde les decía, ni aún esta escritura habéis, ¿qué?, leído. Salmo 118, 22, por favor. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí o no? De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Yo les pregunto, ¿ellos vieron cosa maravillosa ante sus ojos con Jesús? No, porque lo despreciaron, ¿no? Ahora, sin embargo, hoy la iglesia no está muy lejos de eso, fíjense. Hoy como iglesia y como congregantes no estamos muy lejos de esa situación. Sin embargo, hoy solamente estamos viendo la condición del pueblo judío. ¿Pero qué creen? Se repite la historia otra vez. Se vuelve a repetir la historia. Pero bueno, vamos a continuar. Versículo número 12, regresamos a la parábola. Dice, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Pregunto, ¿le temían a Dios? No, le temían a la multitud. Ellos temían que el pueblo, como el pueblo, fíjense, el pueblo se había dado cuenta que él era el Hijo de Dios. Algunos decían que era profeta, pero él se daban cuenta que era un enviado ¿de quién? De Dios. Pero ellos también, pero ellos sabían que si le hacían algo el pueblo se les iba a echar ¿qué? Encima. Entonces, fíjense, tenían temor, pero no de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahí es donde entonces nosotros podemos darnos cuenta, y volviendo un poquito al inicio, regresemos al inicio de la parábola, Marcos, versículo 12, capítulo 1. Entonces ya vimos que entonces la viña representa ¿a quién? Al pueblo de Israel, al pueblo judío. Los labradores representan ¿a quién? A los líderes espirituales, ¿no? Para decirlo de manera general, ¿no? 2. Los siervos, ¿a quién representan? A los profetas, ¿sí o no? Y el Hijo amado, a Jesucristo, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, si nosotros vemos la parábola estaba dirigida a los judíos, pero ahora vamos a darnos cuenta que hoy en día vino y constituyó otra viña, ¿sí o no? Sí, y vino y constituyó su viña nuevamente. Y ahora, ¿a quién se las entregó? ¿A los judíos o a los gentiles? Y constituyó ahora sacerdotes, ¿sí o no? O en este caso serían los labradores, ¿sí? Seríamos ¿quién? Los pastores, los profetas, ¿no? Los evangelistas serían ahora constituidos esa parte. Ahora, pero en cada uno de nosotros fuimos llamados a servir a Dios, ¿sí o no? Sí, y en cada uno constituye una autoridad. Malio es el sacerdote de su casa, ¿sí o no? Fernando, cada uno de ustedes son sacerdotes. Eso quiere decir que hoy ustedes también son líderes espirituales de sus familias, ¿sí o no? Y las mujeres también. Entonces ahora, cuando nosotros vemos esta parte en la viña, podemos darnos cuenta que hoy la viña está en manos ¿de quién? De nosotros, ¿verdad? Se las dio a unos, no las quisieron, ¿verdad? Vino, destruyó eso y ahora construyó una viña, nos la entregó a nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos que dar cuentas de esa ¿qué? Okay. Cada que se para el pastor y predica, o cada que oyes tú una prédica de un pastor, de un profeta, de un evangelista,
y ministre a la iglesia, ¿está hablando palabra profética? Y la respuesta es sí. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos enojamos como esos labradores? ¿O cuántos de nosotros nos enojamos como esos sacerdotes y no queremos ¿qué? Escuchar? Ahora, ¿nos está profetizando lo que nos va a pasar si nos comportamos igual que ellos, sí o no? Está haciendo la analogía, ¿no?, de qué es lo que va a suceder. Sin embargo, yo les voy a decir una cosa, ¿nosotros estamos conscientes hoy de lo que va a suceder? Muchos sabemos en nuestras mentes, pero no tenemos conciencia. Él no fue y les preguntó que si sabían que sí Él era Jesús. Si ellos le hubieran respondido con la verdad, le hubiera dicho que sí. El problema no es saber quién es Jesús. Tú sales aquí a la calle y todo el mundo sabe quién es, pero no se sujeta a Jesús. Y eso pasa aún en la iglesia. Ahora, esta parábola te das cuenta que es algo real en la iglesia. Pregunto, ¿cuántos estaban en la viña? Todo el pueblo, ¿no? ¿Cuántos están en la iglesia? Todos. ¿Pero cuántos empezaban a obedecer aquí? No. Hoy, ¿cuánto falso evangelio hay? ¿Cuántos sacerdotes vuelven a cometer el mismo error, no? Se vuelve a cometer el día de hoy. Y hoy podemos ver cuántas herejías, ¿no? Por ignorancia, o en algunos momentos hoy lo podemos ver más de manera deliberada, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que estamos parados, aunque fue dirigida a los judíos, pero nos damos cuenta que pues es lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Y podemos ver que entonces Él tiene en nuestras vidas un vallado, sí. Que Él tiene hoy un lagar para nosotros, también. Eso quiere decir que hay un altar, ¿no? Esto quiere decir que la torre, Él es el que nos cuida, es el templo que tenemos, ¿sí o no? Hoy, ¿quiénes somos las torres? Hoy nosotros somos el templo de Dios, pero sin embargo no lo estamos edificando, ¿no? Nos estamos olvidando de todo eso, el cimiento. ¿Él sigue siendo la piedra angular? Sí. Si hoy Cristo no es la piedra angular en tu familia, ¿qué crees? Se cae. Si hoy la piedra angular no es Cristo en la iglesia, ¿qué creen que pasa? Se cae. Si hoy en tu negocio la piedra angular no es Cristo, se cae. Si tu negocio, si tu trabajo, si todas las cosas que nosotros hacemos, la piedra angular no es Cristo, ¿qué creen que va a suceder? Se va a derribar tarde o temprano. ¿Y se los mostró a ellos, sí o no? Y nos los muestra a nosotros, dice. Descuidaron, dice, no pusieron atención, no se dieron cuenta que la piedra angular es la que va a sostener siempre que los grandes muros, ¿no? Las cosas grandes. Sin embargo, nos atrevimos, ellos se atrevieron a ¿qué? A aún quitar de ese arco que sostenía el templo, quitar a la piedra angular. ¿Qué hicieron con la piedra angular? La tiraron. ¿Dónde va la piedra angular? ¿En lo alto o en el piso? Pregunto, ¿dónde quedó Jesús? Ahora, pregunta, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿En el piso o en lo alto? Eso espero. Ahora, la pregunta en realidad no se responde con palabras. La pregunta se responde ¿con qué? Con hechos. ¿Sí estamos? Porque Él no va a venir y va a decir, a ver, Fernando, pásale, me amabas mucho, no sabes, Señor, cómo te amaba. ¿Cómo cuánto? Como de aquí al infinito. No, sí, pásenlo al cielo. ¿Sí creen que vaya a ser así? Pues no va a ser así. Fíjense, cuando Él habla de la viña, y que ahorita vemos acerca de lo que se refiere a la viña, el vallado, el lagar, la viña el día de hoy es la congregación. Muchos no quieren vivir en la viña, quieren estar cada día más lejos de la viña. Unos quieren vivir en la protección de Dios, pero no están bajo la protección de Dios. Yo pregunto, ¿a ellos se les retiró la protección de Dios, sí o no? ¿Por qué? Porque salieron del orden de Dios. Cuando yo vivo en pecado, cuando yo practico el pecado, cuando yo vivo como yo quiero y no vivo sujeto a las ordenanzas de Dios, ¿qué es lo que hicieron estos líderes espirituales? Llevaron al pueblo, fíjense, ellos mismos y al pueblo fuera de la protección de Dios. Sin embargo, ellos creían que sí Dios estaba con ellos. No estaba, pues hasta lo mataron. Y así es en nuestras vidas. A veces creemos que Dios está con nosotros, pero nosotros mismos estamos matando nuestra vida espiritual y estamos llevando a nuestros hijos como líderes espirituales en un sentido totalmente contrario. Les decimos que Dios existe, pero nuestra vida va contraria y opuesta a lo que Dios dice, aún viniendo a la congregación. Aún viniendo a la congregación.
Y bueno, pues es un poco difícil entender esta parte, pero en realidad, bueno, la parábola no está dirigida a nosotros, ¿verdad? Lo vuelvo a ver, pero sin embargo podemos darnos cuenta que se repite nuevamente en esta parte de nuestras vidas, ¿no? Y quiero que vayamos a una cita más. Vamos a Lucas 12:32. Y esto es para nosotros realmente, ¿no? Lo que hoy hace Dios. Y vamos a hacer una simbología de hoy con la viña. Lucas 12:32. Perdón, déjenme buscar la 12. Dice, no temáis manada, ¿qué? Pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos, ¿qué? El reino. ¿Qué es el reino? ¿Representa qué? La viña del Señor. ¿A quién le ha placido darnos? A Él. Pero yo les voy a decir, ¿ustedes saben que la iglesia es una extensión del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Sí o no? Pero pregúntense, ¿cuántos de ustedes desprecian aún asistir a las reuniones? ¿Cuántos desprecian su palabra? ¿Ellos despreciaron la palabra de Jesús cuando les habló? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Necesitamos ser judíos, vivir una experiencia así, para ahora sí decir despreciarlo? ¿O necesito hoy realmente ver en mi vida cómo desprecio a Dios de mi propia vida? Y digo, no. Cuando yo digo, ay, no, yo no voy a la iglesia, yo no tengo... Ay, luego lo veo. ¿A quién estoy despreciando? ¿Al pastor? Estoy despreciando su viña y sus mandamientos, su palabra. Él es el que me está hablando y lo desprecio. ¿Estoy comportándome como con el hecho de la parábola, sí o no? Sí, me estoy comportando como un totalmente, un incrédulo, ¿no? Como un fariseo, ¿no? Como un jebuseo me estoy comportando, creyendo que aún así Dios está conmigo. Pregunto, ¿ellos creían que Dios estaba con ellos, sí o no? Y la respuesta era sí de ellos, pero la realidad era que no. Y así es en nuestras vidas. Muchos de nosotros pensamos que Dios está con nosotros, pero la realidad es que, ¿qué creen? Que no es cierto. Y eso es algo que Dios habla a tu vida, porque yo te voy a decir, cuando Jesús se presentó y les explicó esta parábola, ¿era para condenarlos o para que reflexionaran de lo que estaban haciendo? Pregunto, ¿yo lo hago para condenarte, que yo no puedo condenar a nadie, ¿verdad? Solo Dios. ¿O lo hago para que reflexiones de tu vida, que no está yendo por el camino correcto? Algunos no van mal, otros no tan bien, otros van bien, pero muchos van muy mal. Y es donde entonces tengo que darme cuenta cómo Él nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros, dice, a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. O sea, Él le ha placido dárnoslos a nosotros. Ahora, a veces nos preguntamos, fíjense, si yo les dijera que el presidente de la República les van a regalar la casa, ¿cómo se llama la de aquí? ¿La Casa Blanca sí se llama? La de Los Pinos, ¿no? Es Los Pinos, ¿no? Ya quería Mari Carmen la de Estados Unidos, ¿no? No, y luego sacan la carne, ¿eh? Ok, si nos dicen ahorita que nos van a regalar esa casa, yo les aseguro que muchos de ustedes ahorita, pero mira, volarían, ¿no? Pero si nos damos cuenta que hoy nos han dado, ¿qué? El reino de Dios, nos han dado acceso a Él. Sin embargo, yo les aseguro que muchos de sus corazones, ahí se darían cuenta, observen esto. Quiero que lo observen detenidamente. Yo quiero pensar cuántos carros tendrá Los Pinos ahí adentro. Pues hay que tener unos, vamos a poner un número, 50 de buenos carros, ¿no? Jardines, buena comida, buen dormitorio, es una cosa elegante, ¿no? Yo les aseguro que muchos de ustedes estarían más emocionados por eso que porque el reino se ha abierto hacia nosotros. Piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes estarían bien emocionados en su corazón? Y eso es un indicativo que aún su vida no está firmada hacia Cristo. No está firmada. Y no nada más fue probado a ustedes, también a Jesús. El diablo le dijo, mira, todo esto te daré, ¿sí o no? ¿Quién gobierna el mundo? El diablo. Dice que es el príncipe de este mundo. ¿Le ofreció todo eso, sí o no? Y sin embargo lo despreció. Pregunto, vean a Pablo, a Pedro, dejaron su vida personal y se volvieron al Señor totalmente, ¿sí o no? Hubo muchos hombres que dejaron bienes, que dejaron cosas, pero yo te voy a decir, esos hombres, aunque les hubieran ofrecido algo así, ¿qué creen que hubieran hecho? Lo mismo. Pero ¿cuántos de nosotros, en este momento que vemos la palabra y nos dice que se nos ha
Al Padre le ha parecido darnos, ¿qué? El reino. ¿Cómo deberíamos de estar de verdad? Y no en un sentido exterior, ¿no? Sino en nuestro corazón, contentos. Pero algunos oímos la palabra y sí se oye como lógico, pero nuestra vida no da frutos de. ¿Sí? Porque si entendiéramos eso, olvídese, fuéramos estudiosos de la palabra, fuéramos hombres de oración, hombres metidos con Dios y comprometidos, claro. Pero sin embargo vemos cómo el pueblo está, ¿qué? Está durmiendo y no entendemos esa parte. Pero vamos más adelante, quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, 15 y 17. Fíjense lo que nos va a confiar, a todos nos lo confía. Ya nos confió su reino, ¿verdad? Pero ahora no nada más el reino. Y dice, 2 de Timoteo 3, 15 y 17, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación por la fe, que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, ¿qué? Toda buena obra. Ahora, ¿su palabra es valiosa o no? Y nos la ha confiado. Pregúntense cuántos de ustedes leen la palabra, ¿sí? Y acceden a ella y de ella sacan sabiduría, ¿no? Y cuántos de ellos hay inspiración, cuántos de ellos nos enseña cosas, ¿verdad? Y lo tenemos, ¿para qué? Para que seamos formados, dice, como hombres de Dios y que seamos, ¿qué? Perfectos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente tomamos la palabra de Dios en ese sentido? ¿Y cuántos de nosotros de manera deliberada ni siquiera tomamos ni hacemos un estudio bíblico? ¿Eso habla de qué? ¿De que estamos descuidando la viña, sí o no? ¿Sí? La palabra es esa parte que nos hace sabios. Pregunto, ¿qué descuidaron los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de esa época? ¿Qué descuidaron? La palabra. ¿No les dice, ni siquiera han leído esto? ¿Sí les dijo o no? ¿Cuántos de nosotros podríamos decirles en algún momento, o si viniera Dios y te dijera, ¿ni siquiera has leído la Biblia? ¿Ni siquiera la lees diario? ¿Ni siquiera sabes esto? ¿Ni siquiera esto que viene en la palabra de cómo cuidar a tu esposa o cómo honrar a tu padre o a tu madre? O sea, muchas cosas el Señor, si se parara, sí nos podría decir así o no. Yo creo que a todos, ¿no? Y es un momento que debemos de reflexionar, ¿no? ¿En qué momento ellos vivieron eso? Se les profetizó eso, se les dijo lo que venía, y sin embargo hoy vuelve otra vez a aplicar a nuestras vidas y seguimos actuando igual que ¿quién? Que los mismos del pueblo de Israel y que los mismos judíos. Hoy seguimos haciendo la misma cuestión. Ok, vamos más adelante. Vamos a Mateo 13, 16, 17, por favor. Mateo 13, 16, 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Qué está diciendo? Todo esto que nosotros, fíjense, muchos quisieron ¿qué? Haber oído esto. Ustedes ya no tienen justificación, o más bien ya no tenemos justificación de en algún día pararnos en la presencia de Dios y decir, es que yo no sabía, es que yo no entendía, es que yo no pensaba. Te va a decir Dios, sí pensabas, sí te lo dijeron, te lo explicaron, venía una palabra profética en el libro de Isaías y venía nuevamente, la repitió Jesús en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, se te explicó, se te hizo entender lo que había hecho el pueblo judío, inclusive hasta pudimos haber dicho, oye, pues qué tontos, ¿no? Pero nosotros repetimos la misma tontería exactamente, ¿no? Se vuelve a cumplir la escritura. Ahora, el asunto es que es responsabilidad y la salvación es que es personal, ¿no? Hoy puedo yo estar aquí enfrente y ser un negligente como ellos. Tú puedes estar allá y ser una persona diligente a las cosas de Dios, ¿no? Pero es una responsabilidad personal, pero finalmente Dios nos va a hablar a cada uno y nos va a pedir, va a venir un juicio a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hechos 3, 19, 20, por favor.
Fíjense, aún, dice Hechos 3, 19, 20, dice, así que arrepentíos, ¿y qué? Y convertíos. O sea, te está diciendo que ya un problema no es que Jesús no venga. ¿Cuántos han sido y les ha sido anunciado el Evangelio? ¿Hay alguien que no? Levante la mano al que no, sino para anunciarle ahorita el Evangelio. A todos, ¿verdad? Pero sin embargo, observen, si se les ha anunciado a todos, ¿por qué no todos se han convertido? Y por eso aquí dice, así que arrepentíos. ¿A quién le está diciendo? Que se arrepientan. Ya, arrepiéntanse, dice. Y conviértanse. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos ¿de qué? De refrigerio. Mucha gente hoy está pecando y vive en una situación porque no hay arrepentimiento en su corazón. Siguen ahí, hay odio, hay rencor, hay ira, hay mentira, hay engaño, hay una serie de cosas que en su vida serían saciadas y serían restauradas mediante, ¿qué dice? Arrepentimiento y ¿qué? Y conversión a Dios, es lo que él está diciendo. Yo pregunto, ¿esos hombres estaban arrepentidos? No. Había saña en contra de Jesús, aún sabiendo que era el Hijo de Dios, saña en contra de su palabra, saña en contra del mandamiento de Dios. ¿Y qué sucede? A lo mejor tú puedes decir el día de hoy, no, pero yo no me saño con la Biblia, pues sí, yo sé que sí, pero el hecho de que tú peques vas en contra de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y hay saña en contra de Dios. Lo único que estamos separados de Dios es el pecado nos separa de Él. Pero sin embargo el perdón y el poder convertirnos a Dios genuinamente es lo que me lleva a ¿qué? A buscar verdaderamente a Dios, a ser un verdadero cristiano. Y eso es lo que va a traer sanidad a mi vida. Muchos siguen sufriendo y siguen viviendo y se han dado cuenta de su religión. Pueden asistir a esta otra iglesia, pueden hacer 1000 cosas, pero mientras no hagan conciencia de que el llamado no es a una iglesia, andar aquí allá, el de estar un rato, venir un rato, no, sino es un llamado a ¿qué? A un arrepentimiento y a una conversión genuina. Y la conversión se da no tan solo a través del arrepentimiento, sino a través de el estudio de la palabra, porque necesitamos ser ¿qué? Reformados de nuestros pensamientos. La gente hoy les hace un mal y muchos les hacen ¿qué? Otro mal. Y la Biblia dice que al que te hace un mal le hagas ¿qué? Un bien. Y el que te odia, que lo odies o que lo ames. Y el que te maltrate, lo perdones también. O sea, está totalmente contrario. Entonces necesitamos una conversión, cada uno de nosotros que en realidad no nos hemos dado cuenta y Dios habla en nuestras vidas, ¿no? Ok, vamos más adelante a Juan capítulo 14, por favor. ...14, 26 y 27... ...más el Consolador, el Espíritu Santo... ...a quien el Padre enviará en mi nombre... Él os enseñará todas las cosas... ...y os recordará todo lo que yo os he dicho... ...la paz os dejo, mi paz os doy... ...yo os la doy como el mundo la da... ...no se turbe vuestro corazón... ...ni tenga miedo... Nos ha dado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer morir la carne. Entonces fíjense... Así como a ellos en ese lagar les dio una torre, ¿sí o no? ¿Para qué vigilar? Les dio una viña, les dio en la viña estaba la torre, ¿qué más había? Un lagar, ¿no? ¿Sí o no? Les dio la piedra angular, ¿sí o no? Ahora, ¿la piedra angular se nos ha sido dada a nosotros? Nos dio a su Hijo, ¿no? Nos dio su sangre, nos lavó nuestros pecados, nos limpió y está ahí. Pero sin embargo, cuando yo no decido, fíjate, recibir a Cristo como Él quiere, ¿sí? Como un rey que es, y lo recibo como una religión, ¿estoy despreciando a Él y a la religión la adopto? Sí. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Despreciaron al Cristo, pero tenían una religión? Sí, así pasan muchos de ustedes, que desprecian las ordenanzas de Dios, pero sí abrazan la religión. ¿Y cómo te das cuenta cuando una persona abraza la religión? Porque viene aquí y de aquí agarra lo que quiere. Y lo que no quiere, no lo agarra. ¿Cómo ven? ¿Eso hacían ellos? Sí, usaban algunos mandamientos, por decir, diezmaban. Les dice Jesús, sí, ustedes diezman del comino, de todo diezman, ¿no? De todo, de la mente, todo diezman. Sí, muy bien.
Pero aparte le han metido mandamientos de hombre. O sea, ¿esto qué quería decir? Que habían metido ideas de ellos más unos mandamientos. Hoy en día el cristianismo así lo vive mucha gente. Tienen ciertos conceptos cristianos, pero también ciertos conceptos humanos, ¿no? Fíjense, no necesitamos que nos digan nuestros frutos. ¿Qué fue y les pidió en la viña? Fruto. ¿Cómo nos damos cuenta de cada uno de nosotros? Pues por los frutos. Si vemos que viene el cristiano, decía el pastor Raúl, no me acuerdo que decía, el que viene cada mes, ¿cuál era el pastor? El pastor mesiánico dice, ¿no? Cada mes. Pregunto, la escritura dice, no dejaos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, dices, en tu mente, fíjate, te dicen, ¿crees en Dios? Sí. Pero cuando tú vas, estás dando una respuesta a Dios en decirle sí, pero yo vengo cada que se me antoja y cada que yo quiero y puedo. ¿Ese es un fruto o no? Sí, te vemos aquí cada mes o cada que quieres y puedes. ¿Sí o no? Entonces ahí te puedes dar cuenta cuando ya alguien ya está mandando en la religión. Ahora, no te estoy invitando a juzgar, porque la salvación es personal, pero sí que tú te des cuenta en la condición que te encuentras. Ellos, Jesús fue y les puso la parábola y les dijo, miren en la condición que se encuentra, y quisieron oír o no. Así muchos de ustedes. Cuando se les predica de un tema y otro tema y el mismo tema y el mismo tema, porque ahí está en la palabra, y no haces, te estás comportando como uno de esos fariseos, despreciando la palabra de Dios, aunque la palabra diga sí, dices sí, pero yo no la entiendo, yo no quiero, yo no siento, yo no esto, yo no lo otro, y estás haciendo perfectamente lo mismo sin darte cuenta. Ya más falta que yo me siente con cada uno de ustedes y los exhiba, sí, pero eso ya sería en la carne y en lo humano, pero Dios está hablando cada día a nosotros, ¿no? Y no queremos ver absolutamente nada. Perfecto, vamos más adelante, por favor. Estábamos en Juan, ¿qué? 26. Ok, 26, perfecto. Vamos a Hechos 2:46, por favor. Ahora, fíjense, nos pide que en esa viña le rendían culto a Dios. La respuesta es sí. En esa viña le daban holocaustos a Dios, sí, a través de los frutos. En esa viña había holocaustos, sí, porque en ese entonces, acuérdense que los holocaustos eran ¿qué? Pues con animales, ¿no? Sacrificaban animales. Hoy el holocausto ya lo puso ¿quién? Cristo, ¿no? El Cordero, ¿no? Ya fue puesto. Sin embargo, Él nos pide una vez más en la viña que nosotros también tengamos una comunión. Y vamos a ver aquí Hechos 2:46, por favor. Y dice, y perseverando unánimes, fíjense, perseverando unánimes cada ¿qué? ¿Día en dónde? Aquí no venimos cada día, cada 8 días y unos no vienen. ¿Cuántos días son de la semana? 7. ¿Cuántos se reunían ellos? ¿Los 7 días? ¿Sí o no? Aquí nada más los domingos. Y unos ya están que se... Decía el pastor hace 8 días, ¿no? Que iba a predicar el evangelio eterno, ¿no? Y me da una risa. Pero la verdad, miren, yo les digo una cosa. Muchos ya están así, ya se les ve y dices, estos cuates estaban y perseverando unánimes. ¿Cómo es unánimes? Unidos. Aquí estamos desunidos. Unánimes es juntos, ¿no? ¿Había comunión entre ellos o no? Si yo empezara a preguntar cuánta comunión han tenido en esta semana, la verdad que sí nos espantamos todos, ¿eh? Y nos damos cuenta, pero ¿qué es? No es problema de uno, es problema de todos, que no hemos entendido esa parte y que debemos de entender. ¿Todos somos diferentes? Sí, y todos tenemos, pero aún así, aunque fuimos diferentes y con pecado, Dios nos ama, observe. Sin embargo, nosotros no, somos hasta elitistas, no somos unánimes como dice. Y fíjense, dice aquí, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el ¿qué? El pan en las casas. Pregúntense y se las voy a hacer directa. ¿Has invitado a alguien de la congregación a comer a tu casa esta semana? Levante la mano, ¿quién sí? Vean cómo estábamos. ¿Estamos muy lejos de eso o no? Estamos años luz de la situación, ¿no? ¿Sí o no? Estamos años luz. De verdad, en serio, ¿eh? Y estoy incluido yo. Pero eso quiere decir que vamos bien o vamos mal. Vamos mal. Pero bueno, tampoco vamos a decir, ya, aventémonos. Pues no, ¿verdad? O pongámonos a llorar. No, pongámonos atentos y hagámoslo.
Tarea para la congregación, les pregunto de qué 8 días y me voy a parar a preguntarles. Invita esta semana a alguien y oren juntos y partan el pan. ¿No sería bueno o no? Háganlo, los voy a preguntar a la congregación. Yo también voy a hacerlo, todos, ¿verdad? Porque dice que tenían comunión. Vamos a ver más adelante, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Comían cómo? Juntos, peleándose con alegría y sencillez de corazón, ¿sí o no? Entonces voy a llegar y cuando me inviten, y si me invitan unos frijoles, voy a decir, ay no, ¿cómo crees? ¿Sí? ¿Sí se veía mi sencillez de mi corazón? No, sino que doy gracias, ¿no? A lo mejor uno puede decir, bueno, es que yo no tengo tanto dinero, no, pero yo te voy a decir, Dios es Dios proveedor y Dios multiplicador, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado cuando a veces llegan a casa y no tienes, pero de repente, pues gracias a Dios alcanzó? Así debe de ser. Y eso es algo que les puedo decir que Dios me mostraba el día que yo estaba estudiando eso, que eso falta en la congregación. Nada más venimos, y bueno, que aparte el lugar como que no se presta, ¿no? Antes cuando estábamos allá en mi casa, pues como que en el jardín se sentaban, agarraban una silla, otros en la sala, y no había ningún problema. Aquí yo entiendo, pero ¿dónde lo hacían? ¿En la iglesia o en la casa? Entonces, esa es parte de las encomiendas que Dios nos da hoy para cuidar, ¿qué? La viña que Él nos ha dejado. Somos parte del pueblo, hagámoslo. Dice más adelante, con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo es teniendo favor con todo el pueblo? Pues con todo el mundo me llevo, ¿qué? Bien. ¿Sí estamos? Cuando yo ya entonces no me llevo bien, con todos me debo de llevar bien. Y dice más adelante, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Pero fíjense, primero, fíjense todo lo que pasaba. ¿Por qué Dios no añade más? Aquí está la respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Fíjense, lo primero que dice, perseverando unánimes, había unidad. Luego, ¿cuántos días? Todos los días. Nos estamos quedando cortos, ¿verdad? Muchos se van y se espantan. Si les digo que abrimos el instituto los sábados de 8 a 12 del día, ay no, y entonces ¿qué voy a hacer de mi descanso? Y mis hijos, mi abuelita, mi tía, mi perrito, mi gatito, empieza la gente. En realidad así es, amigos. Todos, ¿qué? Todos los días. Nosotros, por decir, yo el martes que venimos los del ensayo, vienen los jueves, los martes y los jueves. Fíjense, vienen a ensayar. Y luego se presentan el domingo a las clases. Y aparte, si hay reunión en la tarde, porque ellos también están, hoy tenemos reunión a las 5:30, tienen que estar. Pero es gente que ya está entendiendo, ¿sí estamos? Pero los que no estamos entendiendo, nos cuesta trabajo obedecer a Dios. Y aquí dice, y perseveraban unánimes, unidad. Luego era participantes cada día. Luego comían juntos, ¿verdad? En sus casas, o nomás cada que se hacía el convivio en la iglesia. No, en sus casas. ¿Qué onda, Fer? Te espero hoy en mi casa a comer, amigo, vamos. Y aquí 8 días invito a Mari Carmen y a Mari. Oye, Mari, mira, ven, tengo ahí unas enchiladas, las calentamos y los invito en el amor del Señor. ¿Y van o no? Pero si se dan cuenta, pregúntense si lo hemos hecho. Y no lo hacemos. Eso es lo que no genera esa parte de unidad. Y dice más adelante, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, o sea, se llevaban con todos, y el Señor añadía. Después de que sucedía eso, ¿qué hace el Señor? Añade. Pero ¿y si no sucedía eso el Señor no añade. Ahora pregúntense, ¿cuántos que vienen aquí a la congregación? Por lo menos su nombre. No quiero hacer pruebas, pero yo fácil puedo ver quién no se sabe el nombre de alguien. ¿No? La verdad, o sea, nada más mira, volteen a ver y levanten la mano, ¿quién no se sabe los nombres de todos? Fíjense cuántos somos, bajen la mano, ¿no? ¿Cómo ven? Ahora les voy a decir algo, miren, ¿eso muestra unidad? No. ¿Eso muestra convivencia? No. Entonces les pregunto, ¿estamos bien o mal? Estamos bien mal, como dicen, ¿no? Entonces, a ver, algo importante y me voy a detener. Me he detenido aquí en esta parte.
pero es una parte importante que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Necesitamos hacerlo. Y miren, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? No voy a añadir uno más si no hay esto. ¿Sí o no? O solo yo lo entiendo así, o sí dice ahí eso. Así dice, ¿no? Y vamos a orar aquí tantito. Yo les pido así en el nombre del Señor y por la palabra que hoy estamos leyendo, que hagamos un esfuerzo. ¿Eso cómo se hace? Orándole a Dios para ver si Él me manda o cómo. Eso, ¿saben qué? Esto ya no se necesita orar. Se necesita, ¿qué? Hacer. ¿Qué les parece si oramos hoy? Y al salir cada quien invita por ahí a alguien. No le estoy diciendo que se lo lleve al mesón argentino. No. Estoy diciendo que un día le invites un café y una galleta, ¿no? Y un día le invites unas enchiladas verdes, ¿no? Con cecina, sus papas fritas. Pedro levantó la mano y dijo, yo voy, ¿quién las va a hacer? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar aquí un momento y Dios me muestra que oremos juntos en este sentido, ¿no? Sí, como quieran, si quieren siéntense ahí. Ahí quiero que se sienten, mediten un poco en ese sentido, quiero que meditemos, siéntense ahí. Dios, te doy gracias el día de hoy, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, bendito Padre. Aunque aún no hemos invitado ahorita. ¿El pastor invitó a alguien? Dije, no invité a nadie, ¿no? Reprobados. Vamos todos a casa de Mario y los invito. Muy bien. Vamos a continuar y ya con esto cierro. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, ahora ya leímos varias cosas, ¿sí o no? Ya todo esto que leímos ya lo entendimos, ¿verdad? Que es una analogía de nuestras vidas el día de hoy, esa parábola, y que el pueblo judío despreció al Señor, sí, y que hoy nos abre las puertas a nosotros para una nueva salvación, bueno, para nuestra salvación. La respuesta es sí, pero ahora dice, ¿por qué? Por tanto, ahora viene, esa parte está bien, pero ahora viene otro ¿qué? Otro tanto, ¿no? Ya dijimos, bueno, ya la libramos, no, ahora viene un tanto más, ¿no? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las ¿qué? Las naciones. ¿A quién le dio la instrucción? A los nacidos de nuevo, a los discípulos de Dios, que vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Pero no vas a ir a ser discípulos y le vas a decir, fíjate que acá todas las semanas vamos y nos invitan a comer, ¿no? No. Dice, por tanto, id a ser discípulos ¿a dónde? A todas las naciones, no se nos vayan a querer ir a otros países. Primero acabemos aquí, ya cuando acabemos San Juan, Tulyehualco, Milpalta, entonces ya nos vamos a otro país. Dice, haced discípulos a todas las naciones y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿a qué nos envía el Señor? No tan solo a la comunión, sino ahora ir a ser discípulos y anunciarles el Evangelio. Pero el Evangelio a obedecer la palabra de Dios. Y obedecer es confrontar el pecado de las personas, ¿verdad? Y hacerles ver que la condición en que viven no es correcta. Pero también la otra parte es importante. En el viñedo sucedía esto, que ya habían hecho de lo que Jesús les había dado, habían hecho lo que quisieron. Y cuando Jesús vino y pidió fruto, no había fruto. Un día va a venir y nos va a pedir fruto de esta congregación, nos va a pedir fruto de nuestras vidas, porque lo que habla el fruto habla de ¿qué? De que demos buenos frutos, el fruto del Espíritu Santo. El amor, la paz, la paciencia. ¿Necesitamos ser pacientes unos con otros o no? Bondadosos, amorosos, perdonadores, ¿sí o no? ¿De verdad? Yo te voy a decir, aquí si entre ustedes hay juicio unos con otros, al que es juzgado tiene que aprender a perdonar. Y el que juzga tiene que aprender a callar. Pero si no anunciamos, ¿de qué sirve? Si hiciéramos uno, vamos, anunciamos, traemos y ven el desastre que hay acá. ¿Cómo ven? ¿Van a salir corriendo? La gente sale de las iglesias y dicen, oye, aquí está peor que allá afuera. ¿Por qué? Porque no está viendo esta parte. Allá el mundo no pachanguea cada rato, ¿sí o no? ¿Y qué nos está pidiendo? Que nos comuniquemos, ¿no? ¿Qué haces en una fiesta? Te comunicas. ¿Qué haces en estas cuestiones? Comunión, ¿cómo estás? Ven, vamos juntos, vamos a comer. Yo les voy a decir cuántas veces de aquí se van juntos como hermanos a comer. Nosotros algunas veces sí lo practicamos. Hace 8 días por ahí nos fuimos a comer juntos, ¿no? Como unos 10, ¿no? Y no es malo. Yo les digo, cuando yo voy a comer casi cada 8 días,
les invito que el día que en algún momento ustedes digan, pastor, que comemos, sí, vénganse, vamos a mi casa o vamos a comer una comida corrida o no sé, ¿no? Lo que Dios ponga en el corazón, porque si la persona no tiene como quiera en mi corazón, tiene que haber que humildad, ¿no? Y sencillez, dice, no altanería ni ostentosidad. Entonces, tenemos que anunciar el Evangelio y tiene que haber comunión con otros. Compromiso para todos, ¿verdad? ¿Con Dios o conmigo? Con Dios. ¿Es un mandato? Háganlo, hermanos. Háganlo. Y vemos que algunos lo están haciendo, pero hay quien no lo está haciendo. Anuncien el Evangelio de Dios. ¿Nos lo va a demandar o no? Sí, es parte de los mandatos de la viña. Y el día que nos encuentre que no lo estamos haciendo, ¿qué va a suceder en nuestras vidas? Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y pues que Dios nos lleve a ser, ¿qué? Personas evangelistas que podamos anunciarles el reino de Dios. No se avergüencen, hermanos. Dice que el que se avergüence del Evangelio y de Dios, ¿qué crees? Él también se avergonzará de ti. Y si tú lo niegas, ¿qué crees? Él también te negará. Entonces, mejor pónganse las pilas todos y anunciemos las verdades de Dios. Cierra tus ojos.